Esto es Sherezades, un podcast de literatura hecha por mujeres y comentado por mujeres. En esta ocasión tenemos para ustedes La familia a la moda de María Rosa Gálvez, una obra de teatro que expone personajes que podemos encontrar en cualquier familia contemporánea. Hola, hola. Hola, hola, Sherezades, hola Adri, qué gusto verte. Qué gustazo. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, pues acá listísima con nuestro episodio de teatro, Así. que parece que están como conectados. Ahorita vamos a ver por qué con los otros episodios. Sí, 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 ¿eh? Vale, pues vamos entonces a empezar a hablar de María Rosa Gálvez de Cabrera, que fue una escritora que nació en Málaga en 1768, murió en 1806. Entonces, bueno, pues no vivió tantísimo tiempo y eso también es una pena porque pues no tenemos, bueno, pues se tuvo que poner pues un alto a su obra, ¿no? Debido a su muerte. Ella fue hija adoptiva del coronel don Antonio Galvez y de doña María Ana Ramírez Velasco. Nunca se supo, nunca se ha llegado a saber a ciencia cierta quiénes fueron sus verdaderos padres. Y se sabe muy poco de ella, apenas por algunas cartas, por algunos documentos, por el testamento, etcétera, pero todo en fragmentos. Entonces es un poquito difícil reconstruir su biografía. Pero lo que sí sabemos es que esta familia que la adoptó tenía una muy buena posición en, pues sí, una muy buena posición política y económica. Su padre estaba emparentado con el virrey de Nueva España, Bernardo de Galvez. Entonces eso a ella le permitió comenzar a publicar y a que sus obras se presentaran en teatros de Madrid. Ella lo empezó a publicar a partir de 1801. Entonces, imagínense, 5 años, 1801 y muere en 1806, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso no tenemos como tantas cositas de su vida y demás. Se empieza a publicar, les digo, en Madrid, tanto obras dramáticas como poéticas. Y por eso es que se dice que ella ya llevaba algún tiempo viviendo en la corte, porque tuvo oportunidad de que esto le pasara y que bueno, a lo mejor tuvo oportunidad de haber participado en España durante las últimas décadas del siglo XVIII y pues comienzos del siglo XIX. Obviamente, pues sí, gracias a sus contactos de poder ella pudo publicar, pero esto no la salvó de la censura. Sí, la censura eclesiástica en muchas ocasiones, como en la obra en la que hablaremos hoy, pues la tuvo que censurar a ella. Esta obra logra estrenarse un año antes de su muerte, en 1805, en el Teatro de los Caños del Peral, que ahora se le conoce como Teatro Real de Madrid. Después se reestrena un año después de su muerte, en 1807, y queda inédita hasta 1995. O sea, imagínense esto, ¿no? Obviamente esto va a tener mucho que ver con lo que nosotras leímos, ¿no? Es importante porque la versión que Liz y yo leímos, chicos y chicas, no es la original. Tiene, por ejemplo, tiene un acto en vez de tres, está corregida gramaticalmente de acuerdo con las reglas gramaticales pues, del 95, donde se editó, en el momento en el que se editó, tiene notas al pie, y viene pues de tres fuentes distintas estas notas al pie, ¿no? O sea, entonces también eso va a ser importante. Además, se reduce la línea argumental al casamiento de la protagonista. Ahora vamos a ver por qué. De 11 personajes, solo tenemos 7. Entonces, bueno, la obra es un poquito diferente a lo que se vio en España en 1805, pero bueno, vamos a platicar un momento de esto. Este, Hay algunos autores que consideran, y yo creo que sí, que consideran pues súper escandaloso que se le haya excluido del canon del siglo XVIII a esta autora, porque pues hay algunos que dicen, bueno, tiene influencia en Moratín, el autor de la Comedia Nueva, pero es mucho más divertida que Moratín, ¿no? En sus comedias. Entonces, ¿dónde demonios en la historia de la literatura está María Rosa Gálvez de Cabrera, ¿no? Algo que hace mucho ella es también ahondar en personajes femeninos.
Pero bueno, estos personajes pues sí son curiosos porque crean, por ejemplo, una autora dice, ¿no? Que crean y apoyan una visión conservadora del papel de la mujer. O sea, la hija obediente, la madre pues, abnegada, una esposa dominada por el marido, etcétera. Pero al mismo tiempo también sugieren una mujer ilustrada que puede encontrar su propia voz en una sociedad pues dominada por el patriarcado. Además de explorar este tema de la mujer, también explora ella el abuso de la esclavitud negra en Cinda, si pueden leerlo, la reforma del teatro neoclásico español. Entonces imagínense, ¿no? O sea, tenemos una mujer que escribe y que además pues también hace crítica literaria en los figurones literarios, el matrimonio forzado, como ahora lo vamos a ver en La familia de la moda, y en general pues la mujer, ¿no? Con todos sus sueños, deseos, frustraciones, y también incluso llega a desarrollar el tema del suicidio como metáfora de la independencia femenina, lo cual me parece súper interesante. Esto lo hace en Safo y Florinda, en una obra que se llama así. Entonces, bueno, pues hay que echarnos un clavadito en su obra, ¿no? Y pues sí, bueno, pues hay que empezar a hablar de la familia a la moda. Es que me quedé como, ¿Safo qué? ¿Safo Florinda o cómo? Safo y Florinda. Ah, Safo y Florinda. Ok. Em, bueno, pues vamos a contarles un poquito de la familia a la moda. Fíjate que yo no sabía esto de las adaptaciones, bueno, de que viene de tres fuentes distintas. Siento que estamos como con un verso, con un texto medieval y así como que quién sabe qué sí, qué no y por qué de repente no macha, ¿no? Porque si bien está como adaptado al español de España, que eso ya es una distancia entre nuestro español y el de ellos, Ujú. sí es cierto que conserva de repente unas palabras muy españolas que como que están fuera de contexto, ¿no? Que tampoco lo imagino en los 90s. O sea, yo me fui con una primera impresión de pensé que tal vez era el producto de, pues, este español del siglo XVIII, ¿no? Ujú. Pero bueno, vamos a ver. Eh, pues es una obra que podemos pensar, pues, en la actualidad. Tal cual los personajes son Don Canuto y la Madama, ¿no? Es un matrimonio que, pues bien lo pueden ustedes ubicar entre los satelucos, en cualquier matrimonio de alguna colonia con cierto dinero, ¿no? Ujú. Desde luego Don Canuto es un apostador y está endeudadísimo. Y la madama, pues es una mujer de ascendencia francesa o que presume mucho de esta familia y que además tiene un carácter muy particular porque parece ser una mujer muy interesada en casar a su hija con el mejor postor, en que su hijo vaya a estudiar a Francia, en que se le resuelvan las deudas de la vida. Eh, y bueno, en el caso de la obra, eh, ocurre que esta madama quiere casar a su hija, que se llama Inés, con un marqués y está empeñadísima en que sea el marqués, porque pues obvio su hija va a ser marquesa, ¿no? En la actualidad pues yo me pongo a pensar, ¿no? Dije, ¿qué tanta distancia habrá o no? Yo creo que sí podemos encontrar a una mamá muy aferrada que su hija se case con un abogado, con un empresario, con un gran arquitecto, ¿no? Por el nombre, ¿no? Entonces tenemos que es Con una un, de estas obras de... Dilo. con un Betancourt, ¿no? Bueno, Betancourt. Porque el apellido Ah, Betancourt, o el que se les ocurra, porque seguro hay muchos. Eh, es de estas historias como tipo Molière. Yo no sé si han leído a Molière, pero es alguien que les recomiendo muchísimo porque de repente puede parecer de difícil lectura acercarse, aproximarse a ese tipo de obras, pero si uno le entra a la carnita, te vas a dar cuenta que estos personajes como tipo, híjole, siempre van a encajar en todos los tiempos, ¿no? Y esa impresión me da esta obra también, ¿no? Ya que uno rompe las barreras del español de España, ya que rompes las barreras de leer en verso, que sí es algo que puede de repente dificultar una primera lectura, bueno, vas a encontrarte con unos personajes muy interesantes.
Bueno, resulta que este matrimonio de don Canuto y la madama pues tiene dos hijos, Faustino e Inés. Y lo interesante, porque el nombre pues hace referencia a Sor Juana Inés de la Cruz, no solo por el nombre, sino porque las pocas veces que ella habla más allá de unas monosílabos o de unas pocas sentencias o de obedecer a su mamá, responde con poemas muy emblemáticos de la autora, ¿no? Y se echa todo el poema tal cual, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Nos plantea un personaje como entre silenciado y no silenciado porque puede hablar entre líneas a través de los poemas, ¿no? Eh, y el Faustino es un escuincle caguengue, que es chismoso, que es el hijo preferido de la mamá, que por ser varón, pues quiere irse a estudiar a Francia, como les decía hace rato, y que pues es como está a las faldas de la mamá, ¿no? O sea, la verdad es que sí puede ser este tipo de personaje. Y bueno, el drama de esta obra inicia con la llegada de una persona muy peculiar, doña Guiomar. Es una tía ricachona que es pariente de Canuto, y esta tía es de una personalidad singular para la época, o sea, ahorita sería la tía que te cae muy bien y que estaría desafiando el canon, pero en esa época yo creo que era todavía más interesante, ¿no? Porque dice lo que piensa, defiende el derecho que tiene la sobrina Inés a casarse con quien ame y no con quien quiera la mamá o con quien quiera la gente. Es capaz de criticar a su familia y decir, güey, eres un apostador, tú niño no tienes futuro, no piensas, tú ya cállate. Entonces imagínense a esa señora, ¿no? Que irrumpe en la primera escena y toda la familia da como vueltas alrededor de ella porque quieren quedar bien. Pues ¿para qué? Para que les salde las deudas, para que los mande a estudiar a Francia, para que suelte el dinero, vaya, ¿no? Y bueno, eh, es una mujer que tiene poder, ¿no? O sea, no solamente, bueno, no lo sé. Es una mujer que puede hablar, que puede decir lo que piensa y que también tiene dinero, ¿no? O sea, no sé si solo el poder venga de ahí. Y la familia de Canuto pues va a enloquecer con la llegada de esta Guiomar, porque Canuto está endeudadísimo e Inés necesita una dote, ¿no? Acuérdense de que antes del siglo XIX pues había que dar dote si tú te querías casar o si no tu destino era ser monja, ¿no? Entonces la madre está empecinada en que se case con el marqués, pero si te vas a casar con un marqués, pues la dote yo me imagino no puede ser pequeña, tiene que ser de bastante dinero, de bastantes propiedades. Pero además es que este marqués ya estaba endeudado, ya debía los castillos, ya no tenía dinero, pero no importa. El punto era que casaran a Inés con una gran dote para que fuera también marquesa, aunque esa dote pagara las deudas de este señor, ¿no? Nada más que ocurre algo. Ella sí está enamorada de un tal Don Carlos que la pretende, que la quiere, que está por ahí, pero los padres no están interesados, ¿no? Porque pues ese que... ¿no? Ahora bien, bueno, el drama se centrará en las discusiones, los dimes y diretes de estos personajes que sacarán el cobre cuando llega esta señora que les comento, doña Guiomar, que es una viejita sabia, yo pensaría, que no desea seguir como los estándares de la sociedad o lo que la familia desea. Hay un punto en que les dice, pues ya ustedes son como tan de huevas, o sea, son una familia a la moda, ¿no? O sea, ven que qué tipos son, ¿no? O sea, qué tipos de qué moldes son, ¿no? Porque los pueden encontrar en cualquier lugar, ¿no? Y desafiando como los criterios de la época, pues doña Guiomar decide no saldar las deudas, no mandar al niño a estudiar a Francia, sino más bien emplear su dinero para que la sobrina Inés pueda tener una dote, pero con la condición de que se case con quien ella quiera, ¿no? Porque además el marqués tal, pues ni la conoce. Dice sí. Que la vio cuando era niña, que la vio a los 7 años, pedófilo, y que seguro ha de ser bella, ¿no? Pero ni la conoce, ¿no? Ya sabes. Entonces la obra de alguna manera, pues nos parecería muy lejano, pero al final de cuentas hay que recordar que pues los matrimonios pues desde la Edad Media y tal vez desde antes funcionaban así, ¿no? Como arreglados, que tenía que haber una dote y que en la medida en que eso existiera la mujer tenía posibilidades de movimiento o no en la sociedad, podía entrar o ser excluida, ¿no? Como Ana Karenina que
pues elige, pero pues la rechaza tanto a la sociedad que termina suicidándose, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues por supuesto que la obra es muy innovadora, porque esa es la salida que al menos se da en el acto que leímos Adriana y yo, ¿no? O sea, Inés va a tener una dote y la viejita y Omar hace lo que se le hincha la gana y nos cae muy bien, ¿no? Sí. Entonces, esa es como nuestra obra. ¿A ti qué te pareció, Adri? Pues fíjate que me parece muy interesante así, bueno, la forma en la que lo cuentas, porque aquí tengo mis anotaciones que, bueno, sí, en primer lugar, Madama, bueno, toda la familia es patética y Madama es la que se lleva el premio y la corona de el ser más patético de esta obra, ¿no? O sea, es una mujer, como dices tú, que se siente francesa y que, o sea, ella no quiere que pasen por encima de ella. Yo no entiendo en qué momento que su hija se case con quien ama sería pasar por encima de ella, pero ella está aferrada, aferrada, aferrada de que no, no te vas a casar con Carlos, te vas a casar con el marqués, ¿no? Pero la señora no tiene ni un peso para dar la dote. Y está duro y dale diciéndole a su hijito, no, es que tú te vas a ir a estudiar a Francia, pero no tiene ni un peso para mandarlo a estudiar a Francia, ¿no? Y todavía cuando el padre dice, al final de la obra dice, bueno, está bien ya que Inés se case con Carlos, este, le dice, Madama, desde hoy pongo mi cama aparte, ¿no? Citando a Lisístrata, no sé si ustedes han leído esa obra de, este, clásica de Aristófanes, que es muy divertida, pero me parece patético al final del día, ¿no? En siglo XVIII me parece patético, hoy en día mucho más, pero como dices tú, es algo que sí se sigue perpetuando de alguna forma, ¿no? En la familia contemporánea, claro que se sigue haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, lo que hablas de Sor Juana, fíjate que estas introducciones de los poemas de Sor Juana fueron añadidas en el 95. No, no son de ella, no son originales de Galvez. Y sinceramente, yo lo que leí por ahí en la crítica es que se hizo para dotar a Inés de mayor profundidad. Desde mi punto de vista no se sostiene, yo creo que no, yo creo que al final del día crea una caricatura inverosímil e insostenible para el desarrollo nulo que tiene el personaje, porque le queda muy grande, honestamente. O sea, decir los poemas de Sor Juana es como, ¿por qué? ¿Porque te llamas Inés o qué chingados, no? O sea, no entiendo de dónde viene, ¿no? Honestamente, pero bueno, así lo decidieron los editores del 95. Este, sí, doña Guiomar, por supuesto, ¿no? La hidalga montañesa rica que llega a imponer el orden y la razón, creo que es un gran personaje, porque al final del día, pues sí, hace lo que quiere, ¿no? Y dice, a ver, yo les voy a dar mi dinero, sí, ella se casa con quien quiere, ¿no? Y entonces ahí cómo le hace, ¿no? El papá por eso termina por aceptar, porque dice, híjole, necesito tu dinero. Pero es que todos quieren el dinero de doña Guiomar. Lo quiere Madama, lo quiere Faustino, lo quiere Canuto, lo quiere el Marqués. Pues que los únicos que al parecer no lo quieren o no les interesa mucho y que son los que se van a quedar con el dinero al final del día, pues son Carlos e Inés, ¿no? La pareja. Qué bueno. Pero algo pasa también aquí que sí es una gran crítica a la familia burguesa, pero fíjense que lo que yo vi es que en la puesta en escena, al final traen máscaras puestas ellos, los personajes. Y al final Canuto se quita la máscara y se la ofrece a Don Carlos. Y de esta manera pone de manifiesto el horrible futuro que le espera a Inés, que va a seguir siendo lo mismo, ¿no? O sea, al final del día va a ser lo mismo, van a tomar las mismas decisiones, van a seguir teniendo la familia de la que ella viene, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues por ahí, ¿no? Se habla de que, y esto a mí me parece muy importante para, no solamente para la historia de la literatura, sino para la historia del pensamiento y para el feminismo, que con el compromiso de boda entre Inés y Don Carlos, sí termina así, la familia a la moda, pero por ahí un crítico dice que comienza Casa de Muñecas de Ibsen. Y ajá, y la verdad es que sí es muy claro, ¿no? Creo que al final podemos verlo muy bien. Si alguien ha leído a Ibsen esta obra, Casa de Muñecas,
pues podrá entender por qué, pero bueno, pues a grandes rasgos, pues habla de una mujer que se harta de su vida, ¿no? Se harta de su matrimonio, se harta de su vida de casada y tiene por ahí un amorío y bueno, o sea, es una mujer súper moderna, ¿no? Para ese entonces. Eh, y bueno, como dices tú, hoy en día se sigue haciendo, o sea, uno creería que no, pero claro que se sigue haciendo, por supuesto que sí. Ahí está la mamá diciéndote que te cases con el Betancourt, por supuesto, ¿no? Te aplaude el que el muchacho tenga, pues no sé, yo qué sé, la empresa, el dinero, lo que sea. Y fíjate que ahorita me acordé mucho de mi ex suegrastra, ¿De tu Betancourt? Ah, que de hecho sí, más o menos son unos Betancourt, pero ella me dijo algo muy chistoso, ¿no? Me acuerdo que me dijo una vez, es que ya no hay que fijarse en la vida que te puede dar un hombre, hay que fijarse en la visa que te puede dar un hombre, ¿no? Claro, ¿no? O sea, yo digo, no. sí, muy latina ella de Venezuela, ¿no? Por supuesto, muy, claro, yo entiendo de dónde viene ese comentario, pero es que es cierto, porque aquí las condiciones de ellos, de la familia burguesa, es que pues, son unos apostadores y bueno, pues perdieron todo el dinero, deben un montón de dinero y entonces hay que fijarse quién los puede salvar de esa desgracia. Pero hoy en día se puede ver esto muy bien en países como Venezuela, en países como Cuba, en países como Colombia, en donde las, bueno, ya está pues en México, pero pues la verdad es que mi México lindo y querido pues no está todavía tan mal, ¿no? Pero claro que se puede ver, ¿no? O sea, todo es contextual y todo es, pues se tiene que actualizar y en la actualidad por supuesto que también puede haber matrimonios, ay, se me fue la palabra, matrimonios, ayúdame. Por conveniencia. Ah, por conveniencia, ajá, convenidos, pues porque las condiciones a veces obligan a eso, ¿no? Entonces, bueno, para mí la verdad es que la familia a la moda me gustó, o sea, se me hizo cotorra, pero la verdad es que creo que toda la manipulación que se hizo sobre ella, sobre el 95, que desgraciadamente es la versión que nosotras leímos porque otra no hay, creo que tiene que deja un poquito que desear todavía. Sí, sí, debo decir que me costó leerla y terminarla. No, empezarla a leer, ¿no? O sea, ya que Ah, estás dentro, pues ya como que te puedes clavar, pero sí como, eh, sí, entrarle, ¿no? Y fíjate que me hace mucho sentido esto que mencionas de los poemas de Sor Juana, porque sí, ciertamente es alguien que está, el personaje de Inés es muy infantil en el medido que no habla, ¿no? No ujú. habla, ¿no? O sea, solamente obedece, dice un par de cosas. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención es todo el desmadre que hacían alrededor de ella, que era quien iba a obtener el dinero, ¿no? Entonces, sí es como un desajuste entre los personajes, entre como la organización total de la obra, ¿no? Cómo está planteado. Y algo que tal vez podría, o que me parece rescatable, inclusive cuando estamos leyendo eh, pues esta obra manoseada, este, de repente sí vale la pena, ¿no? Como leer en contexto cuál era la posición o las posibilidades femeninas, ¿no? O sea, Ujú. es muy obvio para nosotros o muy evidente de repente, ¿no? Hacer una elección de pareja, tener una INE, ir a la escuela, ¿no? Y de repente cuando regresas a estos textos es como, güey, o sea, sí es cierto, ¿no? Esta chica Inés, pues vivía totalmente atormentada en lugar de toma el dinero y ya vete, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es tu problema? Te van a heredar, te vas a casar con quien se te dé la gana y ya, tómalo, ¿no? Exacto. Pero seguramente la estructura pues no daba para que eso pudiera organizarse, ¿no? Para poder ejercer la libertad. Entonces, bueno, en esa medida dije, bueno, está bien, vale la pena. Pero, bueno, hay que leer a Ibsen también. Conclusión, échense casa de muñecas. No, es imperdible Casa de Muñecas. Sí, claro, Háganlo. totalmente. Bueno, pues sí, muchas gracias por escuchar esta obra de La familia a la moda de María Galvez, más manoseada que la pobre Inés, que por no dejarse manosear pasó todo esto. Y bueno, pues entonces hasta la próxima. Dios.
la siguiente noche de estas 1000, compartiremos con ustedes Un hogar sólido, de Elena Garro.